La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les habla el hermano Helio Rodrigo Alarcón Caballero, de la ciudad de Cajamarca, Perú, para todos mis hermanos. En esta oportunidad vamos a dar a entender, según las enseñanzas del Maestro, sobre el texto bíblico Amós 5:4. Así dice Jehová: a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano debe buscar a una casa que es Israel. Entonces a eso vamos a dar a entender al público en general. En Amós 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si nosotros buscamos a esa casa, vamos a vivir. Por eso hay una pregunta acá: ¿cuándo buscarán los gentiles a la casa de Israel? Vamos a ver cuándo es ese tiempo. Libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión también sabemos que es un varón, tenía que salir a él, y para no redundar pone Jerusalén, que es también el mismo varón. La casa de Israel, Sión, Jerusalén, el mismo es. Por eso, para no redundar, pone ahí la palabra de Jehová. ¿Cuál es esa palabra? La palabra son los mandamientos. La palabra de Jehová estaba sellada hasta el tiempo del fin. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 4 y 9. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Ciertamente, pues, todo el mundo lo tiene, quizás la Biblia, en sus hogares, pero nadie ha podido desatar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque estaban selladas. Por eso, 9. Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo se cumplió el tiempo de abrir las palabras selladas? Maestro, en el audio 023 nos va a dar a entender. Daniel 12. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. El maestro le pregunta: ¿por qué le dice cierra el libro? El hermano le responde: hasta que llegue el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, Señor. Estas palabras tenían que ser desatadas cuando venga el Hijo del Hombre y desatara las Sagradas Escrituras para dar a entender a la humanidad. Por eso dice, el maestro le pregunta: ¿y ahora? ¿Y cuándo llegaría el tiempo? El hermano le responde: estamos en ese tiempo, Señor.
tenía que ser en estos últimos tiempos, este varón tenía que desatar las palabras de Dios, que son los 10 mandamientos, él tenía que traerlo. Por eso, otra pregunta, ¿salió la ley de Sión y la palabra de Jehová con la venida del Hijo del Hombre? Vamos a ver si eso es cierto. Audio 567. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Queremos que nos explique Daniel 9:25. Daniel 9:25. Esta pues se entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Esto habla así. Sepa pues si entienda, dice, que desde la salida de la palabra tiene que salir la palabra, digamos, al mundo. Eso se cumplió en tiempo de Velasco. Quiere decir que Isaías dice, en el tiempo del presidente Bertinao, Velasco. Y los 10 mandamientos los llevé aún con la Biblia más, no sé qué. Es este año que se dio los 10 mandamientos. Entonces, hasta el Mesías, claro, que van a entender. Entonces, el maestro aquí explica con Daniel 9:25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a ver pues si ya se cumplió esta profecía de Daniel. Esto habla así, dice el maestro. Sepas pues y entiendas, dice que desde la salida de la palabra, tiene que salir la palabra, digamos, al mundo. Eso se cumplió en el tiempo de Velasco. Quiere decir que en Isaías dice en el tiempo del presidente Delfinado Velasco. En Isaías 61, 3 y 4. Que los 10 mandamientos lo llevé aún con la Biblia, más lo obsequié. Es en ese año que salió los 10 mandamientos, entonces hasta el Mesías. Bien, hasta aquí estamos escuchando que Amós 5:4, ¿no es cierto? Pero así dice Jehová a la casa de Israel, : buscadme y viviréis. Las gentes buscarán la casa de Jehová en los postreros días, y será confirmado esta casa. Ciertamente esta casa tenía que ser confirmada y ser superior a cualquier otra denominación, porque este pueblo es singular, hermanos, que ya estaba predestinado desde tiempos antiguos, y ese es el verdadero pueblo de Dios. Por eso dice lo que dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿cierto? Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Explica el maestro que la ley salió en el año 1968, en tiempos del presidente Velasco Alvarado, a quien entregó en Palacio de Gobierno, y así para dar a conocer al mundo los 10 palabras que estaban selladas para este tiempo del fin, que fue esta palabra cumpliendo lo que dice Daniel 9:25, ¿no es cierto? Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y cumpliéndose también la profecía de Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3,
que nos da confirmación de la búsqueda de la casa de Jehová. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces la razón de buscar a la casa es porque allí serían enseñados por la ley de Dios las 10 palabras. Isaías 2:3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ciertamente el maestro lo forma el pueblo de Dios en el año 1968, que esa era su misión de este varón, de reunir el pueblo y formar al pueblo de Israel, que tenía que ser en estos últimos tiempos. Por eso, al llevarlo los mandamientos al finado Juan Velasco Alvarado, que era presidente, de ahí ya sale los mandamientos al mundo entero, para liberar con los mandamientos a la humanidad, a todos los que creyeren en esta doctrina. Por eso esas profecías ya se han cumplido, y por eso está adelanto. Por eso dice: ¿por qué debemos buscar a la casa de Israel? En Joel 2:32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Había un remanente que tenía que él llamarlo, mismo Dios, para que en Sión, en Jerusalén, habrá salvación, mas en otro pueblo no habrá. Por eso que todos los pueblos de acá en adelante tienen que buscar a esta casa, a la casa de Israel, para que sí sean salvos. Si no, no habrá salvación, como en las otras congregaciones. Las otras congregaciones también tienen que buscar a esta casa para que sean salvos. Por eso dice en Amós, ¿no es cierto? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. La respuesta es clara, porque solo en la casa de Israel y en el monte de Sión hay salvación. Ahí está claro lo que dice Joel 2:32. Bien, ahora aclaremos que la casa de Israel y monte de Sión tiene doble referencia, tanto en lo literal y profético. En lo literal se refiere a un pueblo. ¿Y cuál es esa casa? Amós 50: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Cierto? Eso es lo que estamos en Salmos 98:3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿No ve? Porque se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. De su misericordia y verdad. ¿Cuál es esa verdad? Son los mandamientos que tenía que traer a esta casa. Israel tenía que enseñar esta verdad, que son los 10 mandamientos. Ahí está, como estamos escuchando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la casa? La casa es Israel. Israel es la casa. Israel, casa de Jehová. Ahí está claro lo que explica el maestro. Bien claro habla la escritura. Entonces, conforme a esta ordenanza de parte de Dios, conforme a la casa, yo tenía que levantar pueblo. ¿No ve? Porque hay que entender esto. Pueblo de Israel ya estaba confirmado para siempre, y Jehová tenía que ser nuestro Dios por siempre. A ver, pasen lectura. Dice el maestro en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 24 y primera de Crónicas capítulo 17 versículo 22.
porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo, para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. 1 Corintios 17, 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora, ¿qué dicen? Israel es por siempre. ¿Dice o no dice así la Escritura? Hace una pregunta el maestro. Amén, dice la hermandad. Yahvé, entonces, conforme a lo que está escrito, ya Dios me revelaba. Ve, entonces, como Jehová Dios de Israel es por siempre, yo tenía que levantar pueblo de alguna manera e ir ganando gente poco a poco. Esa es mi misión. La misión de este varón de Israel, de Sión, de Jerusalén, es juntar el pueblo de los 4 cantones de la tierra. Y eso ya lo dejó bajo nuestra responsabilidad a todos los israelitas que hemos entendido. Pero enseñando tal como él ha explicado, no cambiando nada. Por eso, hermanos, en estos tiempos, el pueblo de Dios, no vayamos a pensar que Dios escogió un lugar, un territorio, como ahora allá en el oriente hay el país de Israel. No. Israel significa que Dios en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, tenía que ser un pueblo espiritual para alabarle a Dios y enseñar su ley. Si bien antes el pueblo de Dios era según la descendencia carnal, en este último tiempo tenía que levantar pueblo espiritual, es decir, constituir la casa de Israel. Vamos a escuchar el siguiente audio 07. Antiguamente fue lo carnal, no podía haber espiritual, sino en el último tiempo. Porque antes no puede ser lo espiritual, bien claro dice la Escritura. Y tampoco antiguamente no eran espirituales, sino que así como Adán, entonces fue en ánima viviente. Pero amado, el segundo hombre es él sí, ya es espiritual para levantar el pueblo espiritualmente. Ya estamos mostrando todo eso, así es que antiguamente no podía haber espiritual. Recién, en el último tiempo sí. Ahora esto ya cumplido. Porque antes no puede ser lo espiritual. Bien claro dice la Escritura, y tampoco antiguamente no eran espirituales, sino que es así como Adán, entonces fue en ánima viviente, formado el segundo hombre, él sí ya es espiritual. Para levantar al pueblo espiritual, ya estamos mostrando todo esto, y así es que antiguamente no podía haber espiritual. Recién en el último tiempo sí, ahora esto es ya cumplido. Como dice, ¿no es cierto?, en el libro de 1 Corintios 15, 45. Primero fue el hombre carnal y ahora en estos postreros Adán, hombre carnal, y ahora el postrer Adán tenía que ser espiritual. Y en ese tiempo estamos, hermanos, lo que tenía que acontecer, y ya se están cumpliendo las profecías. Por eso dejo a mi hermano José Palomino, quien seguirá dando a entender sobre este tema. Para mí ha sido hasta este momento lo que he podido compartir con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque solo en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová.